Buenos días, feliz miércoles 27 de mayo a todas y a todos quienes nos están escuchando a través de esta post mañanera. Gracias por su atención y por su interés. Les mando un saludo muy fraternal y ahorita que estaba antes de comenzar la grabación o la transmisión, más que grabación es transmisión, estaba viendo que pues ya prácticamente estamos a junio del 2020, es decir, a la mitad del año más difícil de muchos años que han habido en la vida no solo de México, sino de muchísimos otros países del mundo entero. Y miren que algo que parecía una, pues digamos que un mal cuento o un pronóstico que alguien hubiera pensado que era absolutamente delirante, se ha vuelto una realidad cotidiana. Estamos enfrentando una pandemia que no se esperaba, que no se pronosticaba, que nadie previó ni siquiera en diciembre del 2019, que en enero de este año agarró a medio mundo en una situación de máxima vulnerabilidad, que llevó al punto de la bancarrota a muchas industrias que están ahora todavía en crisis, la industria del turismo, la aviación civil, la aviación comercial, y frente a todo esto estamos aquí, estamos vivos, muchos desgraciadamente han fallecido, muchos han enfrentado el coronavirus en sus casas de manera valiente, de manera consciente, muchos nos estamos cuidando y estamos cuidando a los demás, otros no tanto, pero bueno, el tema aquí es que ya a la mitad de este año vale la pena hacer una reflexión, a la mitad de este camino, de que nadie esperaba una pandemia como esta, y que incluso los agureros del desastre, los que estaban pensando en qué momento se pueden lanzar como llenas para decir que todo esto es un fracaso, han tenido o que recular o que cambiar de estrategias o simple y sencillamente admitir que la realidad muchas veces supera a los anhelos e incluso a los perversos deseos de fracaso de una sociedad. En fin, gracias a todas y a todos, a Mariana Mar, que nos está mandando saludos desde Nuevo León, Camerina Mendoza, un gusto tenerte por aquí, a Nora Villagómez, a Rudy, que nos está escribiendo desde Puebla, que dice que a la mayoría no les importó, a Gilda Durán, que nos está también escuchando en Puebla. Por cierto, en Puebla, justamente ahorita estaba yo revisando un mensaje de un colega periodista, Abel Cuapa, que constantemente nos está mandando información sobre Puebla, que el 15 de junio, dice la Secretaría de Economía de Puebla, va a reiniciar las actividades de la industria automotriz y de la construcción, así como de cafés, restaurantes y otros servicios en Puebla, tras el confinamiento por el COVID-19, según anunció la Secretaría o la Secretaria de Economía, Olivia Salomón. Esto es importante para quienes nos están viendo desde Puebla, desde Vallarta. Ojalá y podamos ir a Vallarta este año, un lugar que me encanta. Desde Kansas, Jaime Mejía, muchas gracias. Eva Galván dice, afortunadamente estamos en el gobierno de la 4T, gracias a las acertadas decisiones de nuestro presidente y por supuesto, a eso lo agrego yo, a la situación y a la conciencia de una sociedad que las excepciones siempre confirman la regla. Evidentemente no todos han tomado en serio el tema del confinamiento y de la sana distancia, pero una enorme mayoría, más del 70% de los mexicanos han tomado conciencia de esto, a pesar de lo difícil que es tomar conciencia cuando se te enfrentas un problema que ni siquiera tenías previsto, calculado, pronosticado. Y nos ha llevado a todos y a todas a tener una conciencia no solamente de nuestra fragilidad humana, sino de la fragilidad de la economía, de los errores que cometemos en nuestra vida cotidiana, sobre todo en materia de alimentación, en materia de cuidados de salud y en materia también a veces de descuido a ese personal médico, esas enfermeras, esas doctoras, esos doctores que están al pie del cañón y que a pesar del desmantelamiento que se hizo durante 40 años de un sistema de salud,
están ahí, al pie del cañón. Muchas gracias. Dice que con todo respeto no les funciona nada, dice aquí un colega. Desde Jalapa, Veracruz, gracias. Juan Carlos Marcas, muchas gracias. Ben Reyes, fue iniciativa de la propia sociedad, dice, a pesar de las torpezas de López Obrador. Yo creo que ahí está el equilibrio, es decir, el jefe del Estado es el jefe del Estado. Y a final de cuentas, él encabezó esta situación y de torpezas hay muchas, incluyendo a todos nosotros. Es decir, abandonemos el papel de víctimas, abandonemos este papel de todos somos víctimas de algo, no, todos somos corresponsables. Y si somos corresponsables podemos entender los fenómenos como este, que nos está pues desafiando y está desafiando la economía. En fin, gracias a ustedes, a Teresa Bazán, a Mario Ramón Muñoz Mendoza, por sus saludos, por sus comentarios. En este sentido, la mañanera del día de hoy, pues pronosticó o habló de la temporada de huracanes y de incendios forestales que está ocurriendo en México. El, el secretario o el responsable de Protección Civil dijo que al día de hoy se combaten 73 incendios en 16 entidades y que se pronostican este año 30 y 37 ciclones y tormentas tropicales este año, según David León. David León, un funcionario muy capaz del sistema de protección civil, informó que tan solo en la costa del Pacífico están pronosticando de 15 a 18 entre tormentas tropicales, huracanes, categoría 1, 2, o incluso huracanes que van de categoría 3, 4 o 5. En el Atlántico, es decir, en la costa del Golfo de México y de la península de Yucatán, 15 a 19, también casi muy parejo el pronóstico para la situación en esta parte de las costas mexicanas. Al día de hoy se atienden 73 incendios en 16 entidades que están poniendo en riesgo 8.700 hectáreas. Los principales incendios se encuentran actualmente en Durango, en Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Esto es parte de lo que se comentó el día de hoy. También el presidente de la República, a las preguntas sobre los recortes o sobre las medidas de austeridad tan radicales que se están aplicando a nivel federal, informó que desgraciadamente el presupuesto total del gobierno federal, que asciende a 6 billones de pesos, 6 mil millones de pesos, millones de millones, 6 millones de pesos, 6 billones, menos del 10% tradicionalmente se destinaba al apoyo a la gente y que ahora pues se está buscando justamente que haya un gobierno menos ostentoso y menos, pues digamos que gastador y pretencioso. También ejemplificó que con 8.000 millones de pesos, por ejemplo, que pagó la compañía Walmart de impuestos, se puede financiar el pago de becas de 30.000 médicos especialistas en el extranjero, tal como lo anunció el día de ayer. Es un proyecto que él anunció y que está en proceso de formación y de detalles. También recomendó que estados y municipios apliquen un plan de austeridad republicana pues para las entidades. También mencionó que existe un fondo de 60.000 millones de pesos para financiar y estabilizar a las entidades y van a comenzar a entregarse estos fondos. En fin, este fue parte del tema o de los temas que se manejaron hoy en la conferencia matutina. Insistió sobre el tema del endeudamiento de las entidades. Volvió a mencionar el caso ejemplar de Tlaxcala, el único estado que por constitución no puede endeudar al erario desde la época del gobernador José Antonio Álvarez Lima, actualmente senador con licencia y director del Canal 11. Él fue gobernador en los 90, desde entonces, casi ya 30 años, se ha mantenido esta regla constitucional en Tlaxcala de no generar deuda. Aquí Cuauhtémoc Guillén me dice que en Yucatán hay una deuda de 3.000 millones. Hay deudas realmente
escandalosas como las que dejaron los Moreira en Coahuila, o Fidel Herrera y Javier Duarte en Veracruz, o la que dejó Rodrigo Medina en Nuevo León, o las que dejaron los gobiernos panistas en Jalisco, en fin, ni hablar del Estado de México, donde ha sido el reino de Atlacomulco y donde desde los últimos 20 años la deuda no ha servido para beneficiar a las familias y a los habitantes de la entidad más poblada del país, sino a un núcleo de constructores, de empresarios políticos, de esta red, de esta oligarquía que siempre ha dominado en el Estado de México. Y eso es lo que justamente está criticando, cuestionando López Obrador. Incluso en algunos estados como Jalisco se adquirió una deuda de 6.200 millones de pesos. No dijo que actualmente con Enrique Alfaro, sino recientemente. Sospechamos que estaba hablando del gobernador Emilio, que algunos le decían Etilio en Jalisco. Y dijo que lo mejor es que no haya endeudamiento y sugirió a gobiernos estatales y municipales aplicar este plan de austeridad. En fin, también le preguntaron sobre las giras que él va a reiniciar la próxima semana, y vaya que ya tiene una actividad intensa el presidente de la República, y sobre todo subrayó que en estas giras no exista ni la presencia ni los actos masivos de personas. Si acaso habrán actos con un máximo de 50 personas en este recinto, porque tiene que ver con las medidas de sana distancia. Y estas giras pues no son solamente intención o ganas de salir, sino es justamente relanzar o reiniciar los proyectos de infraestructura y de construcción que van a tener un impacto positivo en la economía, sobre todo en zonas tan deprimidas como el sureste mexicano. La próxima semana va a estar en Cancún, en Mérida, en Campeche, en Escárcega y en Villahermosa, para dar el banderazo de los tramos que se están licitando ya del Tren Maya, este proyecto de infraestructura que creará 80,000 empleos, y también para supervisar las obras de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Él explicó en esta parte de la conferencia matutina cómo va a estar su gira, y además también pues le solicitó a las personas que no estén presentes en los actos. Dijo: necesitamos regresar poco a poco a la nueva normalidad. Vamos a escuchar cómo lo mencionó López Obrador. A partir de el inicio de la nueva etapa, o sea, tengo que estar aquí hasta el domingo, cumplir a que se termine la etapa de sana distancia, pero a partir de el lunes es muy probable que con todos los cuidados inicie una gira por el país, porque todos los estados, todas las regiones son México. Si estoy aquí, cuidándome, puedo también estar en cualquier estado. Eso es lo que mencionó. Obviamente va a generar polémica, van a otra vez acusarlo de que está incumpliendo las medidas. Lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que es un mandatario de una república, y no solamente puede estar en Palacio Nacional, y que las medidas de sana distancia, de cuidados, pues las debe tomar él y su equipo, pero también nosotros las debemos tomar, y que el mensaje que trata de infundir en este momento es del reinicio paulatino de la nueva normalidad y de actividades que van a relanzar la economía mexicana frente a un efecto terrible que ha dejado la pandemia de desempleo, de recesión, de falta de inversión y de infraestructura.
Pero también mencionó, y eso es lo importante de la parte creo que final de la conferencia matutina, los análisis que se han hecho desde el día de ayer y que se harán también este jueves sobre la situación de la pandemia. El día de ayer evidentemente fue un día de escándalo para las cifras porque se registró el pico de muertes más elevado que hemos tenido hasta el momento. 8.134 personas fallecidas, 74.560 casos confirmados acumulados de coronavirus, 14.718 casos activos. Es decir, el crecimiento de los casos de fallecimientos de un día para otro hablan de exactamente el acmé, como dice el doctor Hugo López-Gatell, es decir, el pico más alto, la meseta de la pandemia. Y sobre todo en la Ciudad de México, esta es una parte importante de lo que mencionó López Obrador, ya estamos en la Ciudad de México en el pico alto de la pandemia, en el pico más elevado, y empieza lenta y paulatinamente el descenso, lo cual no significa que dejemos de tomar las medidas de sana distancia y de mitigación en la Ciudad de México, como lo ha mencionado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. La Ciudad de México está en rojo, está en una máxima alerta porque somos la zona urbana más poblada del país y además somos los más expuestos por la enorme posibilidad de contactos y de transmisiones a través del transporte público, de las oficinas en donde pues en muchos casos se acumulaba a mucha gente y bueno, también mientras no exista o no se haya reiniciado las clases hay que tener mucha paciencia. En la Ciudad de México está justamente pasando ya el tramo más difícil de su historia, no cayó en la crisis de desbordamiento de la pandemia como ocurrió en una ciudad mucho más rica e incluso mucho más con más infraestructura como es Nueva York, la gran metrópoli de América, es decir, de Estados Unidos. La situación en Nueva York fue terrible. En Nueva York hubo 20 veces más casos y más fallecimientos que en la Ciudad de México y comparativamente tenemos prácticamente la misma población, incluyendo las zonas metropolitanas de ambas ciudades. Entonces, esto que está comentando Andrés Manuel López Obrador es importante porque también esto se mide en función de la disponibilidad de camas con ventilador y de terapia intensiva que están disponibles en la Ciudad de México y según las cifras que se mostraron el día de hoy en la conferencia matutina, pues la situación de las camas en la Ciudad de México no llegó al desbordamiento que se esperaba o que se había pronosticado. Ese es el tema más delicado y creo que es motivo de reflexión. Ahorita el foco rojo, señaló, es Acapulco, esta capital turística de Guerrero, de esta entidad que también tiene unas desigualdades enormes y lo subrayó, se está pues prácticamente haciendo todo lo posible para que en Guerrero se incremente el porcentaje de camas disponibles. Ahorita hay 23% de camas disponibles y en el caso de la Ciudad de México, que había llegado incluso a 27% de camas disponibles, ahora hay un 33% de disponibilidad hospitalaria y esto creo que en estos momentos es importante este tema. Y ya para cerrar el tema del alto número de fallecimientos que se registraron ayer, López Obrador aclaró que es la confirmación de muchos fallecimientos que no se habían registrado como parte de la pandemia de coronavirus y se dieron a conocer ayer. En fin, esto es lo que está sucediendo. Tuvimos un alto número de fallecimientos acumulados
el día de ayer, lo que hay que empezar a registrar es cómo se va a ir desocupando las camas de terapia intensiva y de ventiladores y cómo en otras zonas, porque eso también lo explicó el doctor Hugo López Gatell, en otras zonas del país que están en una fase diferente a la de la Ciudad de México, puede agravarse la pandemia. Hay muchas pandemias, hay muchas epidemias, perdón, en la ciudad, en el territorio mexicano. Es decir, no todo el país está en el mismo ritmo y en la misma situación que la Ciudad de México o el Valle de México, ni tampoco de Tijuana o de Cancún. Cancún, de hecho, ya está en fase amarilla, después de estar en una situación sumamente delicada. Y esto va a empezar a ocurrir por zonas y por regiones del país porque es la naturaleza de la fase 3. Ya lo había explicado desde enero y desde febrero el doctor Hugo López Gatell, pero ahora lo estamos observando y lo estamos viviendo y lo estamos enfrentando. La fase 3 es la pandemia regional o las pandemias regionales. Hay brotes aquí, brotes acá y es necesario tomar medidas de mitigación con, con unas características muy específicas. Y este aprendizaje pandémico que vamos a tener o epidémico que vamos a tener toda la población es lo que nos va a sacar adelante en pues prácticamente en todo 2020. Yo creo que el coronavirus nos va a visitar y nos va a desafiar durante todo este año. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que entender la naturaleza de esta epidemia. Agradezco muchísimo los saludos, los besos que nos están mandando aquí a mi querida Heréndira Cruz Villegas, muchas gracias. A Gina Cárdenas, que también está viendo el video. Dice Socorro Gómez, el número de pérdidas en Estados Unidos reflejan la falta de liderazgo competente y también la falta de cohesión social. Es decir, pues una sociedad tan acostumbrada al individualismo y al primero yo y después yo y siempre yo y el narcisismo consumista desatado, lo que está enfrentando es el rostro de su propio modelo de sociedad y de consumo. En fin, muchas gracias a quienes nos están mandando mensajes y aquí seguiremos transmitiendo e informando. Les agradezco mucho. Nos vemos hoy a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde, en la transmisión de La Vida en Tiempos del Coronavirus, en el Facebook, en el YouTube y en el Twitter o el Periscope de Canal 14. Muchas gracias. Les mando un abrazo y también, como me dice Isabel Aramburu, les mando un abrazo y un beso a las meninas que andan por aquí. Besos. Buen día. Feliz miércoles.